Ser podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco, un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio. Nieves, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Francino. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Porque no todos los días tenemos oportunidad de aproximarnos a la historia a partir de una pintura, de un cuadro, y menos de uno tan archiconocido como La rendición de Breda, de Velázquez. Que hoy la cosa no va hoy de arte, o no solo de arte, sino sobre todo de historia. Historia en general, con sus partes oscuras incluidas, que son las que más le gustan a Nieves, ¿o no? ¿A qué nos vamos a engañar? Claro, a mí me gusta ahí los entresijillos, ahí, lo que no nos han querido contar. A ver, bueno, yo creo que ya, si decimos esto de La rendición de Breda, pues muchos oyentes ya saben a qué nos referimos, ¿no? Pero, oye, pero como no hay que contar con todo, no hay que dar todo por hecho, otros dirán, ¿y quién era el tal Breda, no? ¿Y por qué se rindió? Pues no, Breda no es un señor, es una ciudad de los Países Bajos. Es una ciudad que está al sur de los Países Bajos. No confundir Breda de Girona con la Breda de Flandes, ¿eh? La rendición de Breda es el título de una famosa pintura de Velázquez, también conocida como Las Lanzas, porque hay muchas, 35 lanzas, 30 en el lado español y 5 en el del enemigo, a la izquierda, como diciendo Velázquez, mirad qué poderío, no tenemos más lanzas que vosotros, os hemos ganado porque teníamos más, ¿no? Y bueno, además no son lanzas, son picas. Son picas, sí. Son picas, siempre se llaman las lanzas, pero bueno, son picas. Esa pintura que está en el Museo del Prado conmemora algo que ocurrió hoy, porque el 2 de junio de 1625 la ciudad de Breda se rindió a los tercios españoles. Se rindieron tal que hoy, después de un sitio que duró meses, y cuando se les había acabado hasta la tónica para el gin tonic y hasta la harina para comerse el bocao. Allí les gustaba mucho, tú no te preocupes, para que no te sientas solo. Allí les gustaba. Bueno, aunque la escena que recoge la pintura de Velázquez es lo que ocurrió 3 días después, el 5 de junio. O sea, el acto protocolario en el que el vencido entregó la llave de la ciudad de Breda al vencedor. Y el acontecido de hoy es chulo, se mire por el lado que se mire. Desde el punto de vista del asedio a la ciudad, o del protagonista que organizó la estrategia, o del porqué y el para qué de esa pintura de Velázquez, ¿no? ¿Quién fue el canalla que la encargó? Pues el mismo canalla que luego se cargó al protagonista del cuadro, eso luego, ya verás. O sea, que la rendición de Breda tiene mucha historia, además de la rendición propiamente dicha, ¿no? El asedio a esta ciudad flamenca se hizo tan famoso que dicen que hasta se cruzaron apuestas por Europa para ver quién iba a ganar, ¿no? Fue un bloqueo tan genialmente organizado que dicen que llegaron hasta turistas para comprobar la que allí había montada. Y nada, luego llegó Velázquez y lo pintó todo. Oye, a lo mejor te parece un detalle menor, pero ¿qué tenía España con Breda para estar así? No, aquí no hay nada menor. Aquí no, como decía Rajoy, no es un asunto menor, no es un asunto mayor. Claro. O algo así, ¿no? Como la cerámica de Talavera. Todo este episodio se enclava en aquella época en la que España se puso muy plasta con Flandes. A ver, 60 años dando la turra a los flamencos. Y ciudad protestante que veíamos a por ella, ciudad que atacábamos para convertirla, por supuesto, en católica, ¿no? Vamos a situarnos de forma aproximada, porque estos temas pues no podemos hacerlo en profundidad, ¿no? Cuando hablamos de Flandes estamos hablando de lo que se llamaba entonces las 17 provincias, como si fueran 17 autonomías. Bueno, todas estaban en el norte de Europa, más o menos entre lo que ahora es Francia y lo que es Alemania, ¿no? Lo que hay en el centro de esas dos, entre esas dos, pues Flandes, y todo eso, eso era Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, todo eso era Flandes. Y todo eso pertenecía al Imperio Español en tiempos del borde de Felipe II. Y como siempre, yo le cambio todos los adjetivos a los reyes, ni el deseado, ni el prudente, ni leche. Tú a lo tuyo. Que nos han engañado. Tú a lo tuyo. Sí. Bueno, y como siempre, en medio estaba el incordio religioso. Con Felipe II el problema siempre era la religión. Y todos los dioses y la madre que los parió a todos, ¿no? Que solo traen guerras. La España de Felipe II era muy católica y por tanto intolerante
y poco dada a negociar. Y el territorio de las 17 provincias tiraba más al protestantismo, que era pues era lo que se llevaba por el norte de Europa desde que Lutero les dijo en su cara a Roma, a los católicos y al hechicero jefe, que solo usaban a Dios para llenarse los bolsillos, que era absolutamente cierto, ¿no? Como se pudo demostrar. Así empieza la Guerra de Flandes, con los flamencos queriendo ir a su bola e independizarse del Imperio Español, que los tiene hasta la peineta, ya que hablamos de flamencos, ¿no? Y España diciendo que nanay, que no, que tú no te independizas, ¿no? Que de nada de independizarse y que lo de protestantes menos todavía. Nada, que no se pusieran flamencos, vamos. No, el asedio a la ciudad de Breda entonces está dentro de esa bronca. Sí, esa fue una más, fue de las últimas, ¿no? El gobernador de Breda era Justino de Nassau. De los Nassau de toda la vida. De los Nassau de toda la vida, de la casa de los Orange. Bueno, eran protestantes, ¿no? Este es el que está en el cuadro de Velázquez a la izquierda, entregando la llave de la ciudad tras la rendición, ¿no? Y el que está recibiendo la llave es Ambrosio de Spínola, el capitán general de los tercios que rindió Breda y el que diseñó el asedio. Era genovés, pero se puso al servicio del Imperio Español y todo el mundo dice que era un tipo honesto, honrado, que era buen militar, era un gran estratega, eso estaba archisabido, porque, ojo, que es que en los tercios había una corrupción tremenda y que este tipo fuera honesto estaba muy bien, ¿no? La corrupción no es que sea patrimonio exclusivo español, no, pero digamos que nos la llevamos trabajando bien mucho tiempo, ¿no? Muchos, y en esto de los tercios es que muchos capitanes y contadores de los tercios españoles no daban de baja a veces a los desertores ni a los que morían en combate, porque así seguían recibiendo los jornales de los muertos o de los que se iban y los capitanes generales se los quedaban, ¿no? Sí. Claro, pero ¿qué pasa cuando había que planificar las batallas teniendo en cuenta el supuesto número de soldados en activo? Pues que no cuadraban, ¿no? Claro, a la hora de batallar faltaba la mitad. No ha venido fulano, ha venido mengano, ¿dónde está el otro, no? Bueno, Spínola no tuvo ese problema. Era un tipo honesto, un gran estratega, y lo que hizo fue rendir la ciudad organizando un magnífico sitio. Dijo él, oye, pues lo mismo no hace falta entrar. Lo que vamos a hacer es provocar que salgan todos. Pues venga, va, desembucha. ¿Cómo fue el sitio? Cuentan que conseguir la rendición de Breda fue toda una obra de ingeniería militar. Y el cabeza pensante pues fue este hombre Spínola, ¿no? Que no estaba tan preocupado por la defensa que hicieran desde dentro como las ayudas que pudieran venir desde fuera, ¿no? Por eso, en vez de atacar a lo loco, se paró a pensar qué es lo que hay que hacer. Breda era una ciudad muy poblada y también inexpugnable. Por eso los bredeños o los bredianos... Los de Breda de Girona sé que se llaman bredenses. Bredenses, sí. Sí, bredenses. Pero los de Breda de Países Bajos yo no sé cómo se llaman. Pues, el caso... Bredenses de Países Bajos. Sí. Los bredenses o los bredeños de Países Bajos. Bueno, pues esta gente de Breda hacía pedorretas a los españoles desde las murallas. Hacían, no podéis, no llegáis. Pues porque es que no había quien se saltara a aquellas defensas, ¿no? Y era verdad. Ahí no había quien entrara. Así que Spínola fortificó los alrededores de la ciudad, la rodeó con un círculo de trincheras, fortines y baterías, bueno, pues que ayudaban a repeler ataques si venían desde fuera y a mantener aislada la ciudad hasta dejarla totalmente sin suministros, ¿no? Y dicen que la estrategia fue tan genial que algunos políticos europeos se acercaron por allí para tomar apuntes, diciendo a ver cómo ha hecho este tío esto, ¿no? Bueno, pues así se tiraron meses hasta que aquel 2 de junio Breda, ya sin víveres, sin ayuda, pues se rindió. Cuando volvamos a mirar la pintura de Velázquez, hay que fijarse en los dos gestos de los dos personajes principales, porque el pintor plasmó el respeto del vencido, pero sobre todo la generosidad del vencedor, ¿no? El gobernador flamenco está entregando la llave como inclinándose, reverenciando, y el general Spínola está alargando el brazo para impedir que se agache, para impedir que se humille y además con un gesto amable en la cara, ¿no? Sin altivez. Bien, pues 5 años después de este triunfo sobre Breda,
Ambrosio Spínola, aquel gran estratega, aquel gran capitán que había puesto su fortuna y su genio militar al servicio del Imperio Spanish, pasó a ser para España ese señor del que usted me habla. Estoy viendo que estamos llegando al canalla al que te referías antes, ¿no? El que encargó el cuadro. ¿Quién era el personaje? Sí. ¿Quién era el pues canalla? El canalla era el conde duque de Olivares, o sea, uno de los personajes más golfos de este país, junto con el golfo que lo precedió, el duque de Lerma, y gracias a los golfos de los dos reyes que los encumbraron con tal de no dar ellos ni palo al agua, ¿no? Fue la época de los validos con Felipe III y Felipe IV, ¿no? Que dejaron el poder en manos de ladrones y de corruptos. Y como el duque de Lerma o el conde duque de Olivares te pusieran el ojo encima, pues ya te podías dar por fastidiado, jodido o como fuera, ¿no? Porque eran los que mandaban ellos, los otros no. Felipe III estaba a sus rosarios y a sus dados, y Felipe IV a sus novias y a su teatro, pues ya está. El general Spínola cuentan que murió arruinado, arrinconado, desprestigiado totalmente, y dicen que repitiendo constantemente honor y reputación, honor y reputación, honor y reputación. Pobre hombre. Bueno, el conde duque de Olivares, yo es que le tengo un asco, como decía Gil, yo es que le tengo un asco. Bueno, pues tenemos que dedicar un programa a darle. ¿Eso tú? Claro. Sí, claro, tú me preguntas y yo le doy. Sí. ¿Por qué hay que darle? Yo te cuento, ¿no? Bueno, pues lo que pasó es que el conde duque era un pésimo gobernante, la iba liando por donde pasaba. En Cataluña montó la de Dios, porque en Cataluña ahí montó un pollo muy gordo. De ahí vienen muchos problemas, que yo no sé por qué se centran tanto en Felipe V cuando la liaron de antes, ¿no? Solo preocupado, además de su fortuna personal, que la consiguió, era un canalla con pintas, siempre haciendo planes imposibles, creyéndose que el Imperio español era la leche, cuando el Imperio ya se había ido al garete. Spínola lo frenaba cuando le decía, hay que seguir luchando en Flandes, le decía el conde duque, y Spínola le decía, que no se puede, que no hay hombres, coño ya, que no hay armas, que no tenemos, que no. Bueno, la guerra con Flandes está perdida, idiota, le decía, ¿no? Y el conde duque de Olivares pues acabó defenestrándolo, ¿no? Es el sino de este país, que siempre se mueren los mejores. Ya. Oye, ¿y Velázquez cuando pintó todo esto, cuando pintó la rendición de Breda? Lo empezó cuando todavía estaba vivo Spínola, porque parece que fue él que le dio algunas de las claves para pintarlo, y precisamente porque lo conoció, lo pintó con ese gesto amable, ¿no? Él tenía datos, ¿no? El que encargó el cuadro fue el mismo golfo de antes, el conde duque, que se empeñó en que se pintaran las grandes batallas con los grandes triunfos de España para disimular que el Imperio español se estaba yendo al garete. Lo que decimos siempre, te sacan enseguida la patria, los triunfos, las banderas. El relato. Te están engañando en algo, ¿no? Y en realidad es que el propio conde duque estaba ya en absoluta caída libre. Qué buen mensaje nos dejó Velázquez en este cuadro, ¿eh? Se puede ganar, además que sí, pero sin humillar. Exactamente. Fue la imagen del buen vencedor. Ay, Dios mío. Ganando, pero sin humillar. Hasta mañana, Nieves. Adiós. Un beso. Adiós. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.